La mayoría de las personas recuerdan nombres como Nostalgia Critic y Angry Video Game Nerd cuando discuten sobre los críticos en línea más icónicos de finales de los 2000 y principios de los 2010. Pero un nombre que a menudo se olvida en esta discusión es Linkara. Este amante de los Power Rangers y los cómics fue una vez un nombre prominente en YouTube, habiendo llegado tan lejos como para crear una película de larga duración basada en su programa Atop the Fourth Wall. Pero posiblemente más notable que este contenido fue cuando se burlaron de él en sitios como 4chan y Kiwi Farms por ser un lolcow, debido a su propio cómic que los críticos han puesto en el mismo nivel que Sonichu. Junto con encontrar su antigua cuenta de Adult Loot, donde miraba material erótico relacionado con los Muppets y la dama M&M verde. ¿Y quién podría olvidar su furia cuando los fans simplemente preguntaron cuándo saldría la próxima reseña de Power Rangers en su canal? Los videos están terminados cuando están terminados, y se lanzarán cuando estén terminados. A pesar de la abundancia de material para cubrir, incluso siendo objeto de burla por parte del creador del popular programa Smiling Friends, sorprendentemente ningún youtuber ha hecho un video en profundidad explicando la historia alrededor de este individuo peculiar. Por esta razón, decidí que sería un buen momento para descubrir la historia olvidada de este relicario de una era de internet pasada. Louis Lovehog nació el 19 de agosto de 1987 en Minnesota. No hay mucha información pública sobre su infancia aparte de que creció en la fe cristiana. Y con eso, parece que vivió una vida bastante ordinaria como muchos jóvenes. Louis disfrutaba su justa parte de ficción y fantasía, y uno de sus pasatiempos favoritos era leer cómics de superhéroes. Pero no solo quería experimentar el trabajo de otras personas, quería crear el suyo propio. En la preparatoria, Louis comenzó a publicar una serie de novelas de fantasía tituladas Angel Armor. Estas historias seguían a un estudiante de preparatoria cristiano llamado Louis que lucha contra las fuerzas de la oscuridad bajo el nombre de Linkara. Ahora, a partir de esa descripción, es posible que hayas notado algunas similitudes entre el autor y su protagonista ficticio, aunque el Louis de Angel Armor escribe su nombre de manera diferente. Este tipo de estilo de narración de autoinserción es algo que solo se volvería más prominente en el trabajo de Lovehog a medida que pasaba el tiempo. Louis concluyó la serie de Angel Armor después de la cuarta novela, pero esto estaba lejos del final de sus aspiraciones artísticas, y después de graduarse de la escuela secundaria, rápidamente comenzó el proyecto que finalmente se hizo mucho más conocido, su cómic de superhéroes en curso, The Lightbringer. La historia sigue a Carter Granholm, un hombre que vive en la ciudad Faraón. Esta era una ciudad en Minnesota, un infierno sin ley dirigido por pandillas llamadas los esclavizadores. Aunque Carter nació con el poder de manipular la luz, las lecciones de pacifismo que le enseñaron sus padres, quienes fueron asesinados cuando él era un niño, le impiden usar sus habilidades para proteger a las personas. Finalmente se da cuenta de que debe levantarse y luchar, asumiendo la identidad del portador de luz. Este cómic nos da nuestra primera mirada real a Louis como persona, en lugar de solo lo que se puede deducir de la lectura de su trabajo. Verás, debajo de casi cada página de El portador de luz había un breve fragmento de comentario escrito por el autor, dando una visión de su proceso creativo. Por ejemplo, Carter Granholm es el dueño de una tienda de muebles inspirado en la verdadera ocupación de Lovehog en ese momento. Aunque el nombre del personaje principal había cambiado, las similitudes de su trabajo, estado de origen y apariencia física dejaban claro que el arte continuaría imitando a la vida. Lo primero que probablemente la mayoría de ustedes notó sobre The Lightbringer es el estilo de arte. Innumerables personas han dado su opinión al respecto a lo largo de los años, así que creo que sería mejor permitir que las propias palabras de Louis lo describan. Ese fue el primer cómic que dibujé. Mis talentos artísticos están tan claramente expuestos. Son una basura total. Curiosamente, aunque él se encargó de la mayoría de las responsabilidades, Louis no es el único artista acreditado en la serie. Los nombres de Ted Sage y Frank Goulart también aparecen en los créditos de varios números. Al intentar investigarlos, me pareció interesante que ninguno de estos hombres parecía tener presencia en línea. Eso es, hasta que nos topamos con la página de preguntas frecuentes de Lightbringer, donde descubrimos que ambos eran solo seudónimos utilizados por Lovehog. Lightbringer fue una operación de un solo hombre durante la mayoría de su ejecución, aunque se trajeron colaboradores reales hacia el final.
Aunque una persona que publica su propio cómic es indudablemente una tarea difícil, las limitaciones de tal producción son evidentes, no solo en el arte, sino también en los múltiples errores gramaticales y ortográficos encontrados dentro. Por ejemplo, uno de los primeros antagonistas de la serie es un esclavista con el nombre de Serpent, escrito con una A en lugar de la segunda E. Esto podría haberse explicado como una elección deliberada hecha por el personaje, pero Lewis admitió que fue puramente porque no sabía cómo deletrear la palabra. Los aspectos más amateur de Lightbringer podrían no haber sido tan notables si no hubiera sido por el tema increíblemente oscuro. En el primer número se muestra a Carter huyendo asustado cuando presencia a una mujer siendo posiblemente agredida sexualmente en un callejón. ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame! Cierra tu maldita boca. Por favor, necesito ayuda. Corrí velozmente tras verlo. Estaba casi hiperventilando mientras intentaba apartar los gritos de ayuda de mi mente. Como se mencionó anteriormente, los esclavistas, también conocidos como los principales villanos del primer arco de la historia, que esencialmente controlan la ciudad, se afirma explícitamente que son traficantes de personas. Al principio están tan seguros de que no serán procesados por sus crímenes que caminan en público con mujeres encadenadas con correas. Lewis dio su razonamiento para esta decisión en el comentario. La mayoría de los cómics no cubren el tema de la esclavitud humana, ya sea en forma de trabajo forzado barato, prostitución forzada, opresión religiosa u otras formas de tiranía que implican tratar a las personas como posesiones o forzar a las personas a adherirse a algo en lo que no creen. Sí, el señor Lovehog era joven y estaba dispuesto a demostrar su valía como escritor, atreviéndose a abordar temas que las historias de superhéroes convencionales no tocarían. Mucha de su propia filosofía está entrelazada en las páginas de Lightbringer. Por ejemplo, Carter Graham Holm fue criado por sus padres para ser un pacifista y gran parte de su desarrollo de personaje temprano giró en torno a superar sus problemas y usar sus poderes para luchar por lo que está bien. El rostro en el espejo no tiene consuelo que ofrecerme. Todo lo que veo es el hombre que pudo haber hecho algo pero no hizo nada. ¿Es esta la cara de un cobarde, la verdadera cara que intento ocultar detrás de una cara de angustia desapegada? Mamá. Papá, lo siento, pero estabas completamente equivocado. El mal no se puede detener con pacifismo. El mal no se nutre de violencia. Se alimenta de indiferencia. Además, el primer arco de la historia del cómic giró en torno a derribar a los esclavistas. Dado que la pandilla prácticamente posee la ciudad, su líder argumenta que derribarlos destruirá la economía local y que lo que hace es un mal necesario. Como se esperaba, Lovehog discrepó con esta filosofía. ¿Estás loco? ¿Llamas bueno a lo que haces? Por supuesto que no, eso es porque el bien y el mal no tienen sentido cuando se trata de la vida real. Tuve una revelación cuando empecé con los esclavistas. Los seres humanos siempre han existido en uno de dos estados, amo o esclavo. Ya sea en sus emociones, trabajo o devoción hacia los demás, no importa. Como tal, el verdadero propósito moral de los esclavizadores es utilizar esa relación para mejorar el mundo. Los esclavizadores no son tu enemigo, portador de luz. Buscamos lo mismo que tú. La ciudad del faraón sobrevive gracias a nosotros. Sobrevive gracias a nosotros. Somos los buenos, no tú y tu pequeña ética subjetiva sobre los grandes malos que les gusta tener a sus mujeres encadenadas. Cuando se trataba de los temas adultos encontrados en El portador de luz, eso también se expandió a conceptos sexuales. Desde el principio en el cómic, Lewis expresó el deseo de destacar a personajes femeninos fuertes. Sin embargo, el contenido real de la historia no siempre refleja esto. Por ejemplo, un problema involucra a la esposa de uno de los empleados de Carter siendo chantajeada por un hombre para tener relaciones sexuales porque ella golpeó su coche. Este asunto concluye después de que el portador de luz le explica que el contrato no podría ser legalmente vinculante, algo que aparentemente necesitaba que un hombre se lo explicara. Esto que estamos haciendo termina aquí mismo, ahora mismo. Necesito recordarte que firmamos un contrato, tu cuerpo para hacer con él lo que me plazca. Así no te demando por los daños a mi coche. Sí, lo curioso de eso es que, según la ley de contratos, la coerción y el chantaje los hacen nulos y sin valor. Entonces le contaré a tu esposo sobre nuestras escapadas de medianoche. Muy tarde, él ya está enterado. Lo siento, guapo, pero tu desempeño no me impresionó realmente.
La serie también incluye cameos de otros cómics web, incluyendo un personaje del título no seguro para el trabajo llamado Treading Ground. Pero, con mucho, el elemento más preocupante de los elementos más atrevidos de Lightbringer llegó en la forma de Hannah Metz, una joven con super fuerza que trabaja en la tienda de muebles de Carter y finalmente descubre su identidad secreta. Durante la mayor parte de la duración del cómic, ella actuó como una voz en el oído de Lightbringer, quedándose atrás y hablándole por teléfono mientras él salía en misiones. No fue hasta el número 13 de 15 que finalmente se puso un disfraz y salió a combatir el crimen a pesar del hecho de que tenía superpoderes desde el momento en que apareció por primera vez. Si Louise quería destacar a las personajes femeninas fuertes, esta parecía una forma extraña de hacerlo. Aún más extraño, se estableció que Hannah tenía 17 años cuando se presentó por primera vez. Sin embargo, al mostrar una pieza de arte de fan del personaje, Lovehog hizo un comentario que levantó las cejas en el comentario. Esta imagen presenta a Hannah con mucha sensualidad. Por supuesto, esto me obliga a acelerar mi plan de hacerla de 18 años porque de lo contrario, soy algo pervertido por pensar así sobre una chica de 17 años. Y si crees que es más extraño que piense así sobre un personaje ficticio, obviamente alguien no ha leído sobre ningún Philop. Y si crees que es más extraño que piense de esta manera sobre un personaje ficticio, obviamente alguien no ha leído ningún escrito filosófico sobre si los personajes ficticios son reales o no. Personalmente creo que son tan reales como tú y yo discutamos. De todos modos, si Hannah no estaba combatiendo el crimen junto a Lightbringer, ¿cuál era exactamente su papel en el cómic? Bueno, su primera gran trama de la historia involucraba su compra de una máquina de aumento de senos en línea. De nuevo, tengo que reiterar que en este punto de la historia ella todavía es menor de edad y se afirmó que lo era varias veces. Hay alguna discusión sobre si ella debería o no usarla, pero afortunadamente la minera no tiene la oportunidad, ya que el dispositivo es robado por un villano llamado el Hombre Sonriente, debido a que contiene energía que le permite realizar algún tipo de ciencia de cómic mal explicada. Como nota al margen, este malvado plan también lleva a Lightbringer a referirse burlonamente al hombre sonriente como el transexual sonriente. Otro aspecto de Lightbringer que vale la pena mencionar es el hecho de que frecuentemente hacía referencia a otros superhéroes. Louise no ocultó el hecho de que se había inspirado en otras fuentes. Los poderes de Lightbringer eran similares a los de Green Lantern de Detective Comics y la historia de Carter era un homenaje a Batman. Algunos han llamado a estos plagios, pero dado la gran cantidad de referencias explícitas a otras propiedades hechas dentro de las páginas de Lightbringer, parece más probable que las paralelas se estuvieran haciendo intencionalmente. Un aspecto importante del personaje de Lightbringer es que es un fanático de los cómics, lo que añade más argumentos a la idea de que es simplemente un autoinserto de Louise. Hay varias escenas de él discutiendo las filosofías de varios superhéroes, incluyendo una en la que básicamente solo reseña la icónica serie Watchmen. Incluso en esta etapa temprana de su carrera en línea, Louise ya parecía estar encontrando su vocación. Aunque The Lightbringer terminó en septiembre de 2012 después de 15 números, Lovehog ya había pasado a su siguiente gran proyecto varios años antes. Resulta que hacia el comienzo de su serie de cómics se había convertido en fan de sitios como Agony Booth y Jabutu, que se habían hecho famosos por sus críticas de películas en las que resumían la trama de las películas usando texto mientras intercalaban sus propias críticas y bromas. Louise decidió hacer lo mismo para los cómics y publicó una crítica para Youngblood No, uno en su blog el 19 de febrero de 2007. Su estilo de escritura estaba prácticamente completamente formado desde el principio, ya que proporcionó un resumen completo de la historia del cómic mientras lo mezclaba con sus propias críticas y comentarios ingeniosos. Aquí podemos ver muchas de las preferencias de Louise expuestas claramente por primera vez, a saber, su aversión por los superhéroes excesivamente violentos que están dispuestos a matar a sus enemigos y sus objeciones a que las mujeres sean dibujadas de manera excesivamente sexual. Louise siguió publicando estas reseñas textuales mensualmente durante el resto del año. Sin embargo, la producción no aumentó realmente hasta 2008, cuando acuñó oficialmente el nombre Atop the Fourth Wall para esta serie. No obstante, su carrera en línea tardaría unos meses en tomar forma realmente.
Verás, además de los blogs que habían inspirado sus escritos en línea, el tiempo de Lewis en Internet también lo llevó al sitio web That Guy with the Glasses, más tarde conocido como Channel Awesome, donde se convirtió en fan de su creador, Doug Walker. Entre los muchos programas alojados en este sitio estaba Ask That Guy with the Glasses, una serie en la que Walker, interpretando a un personaje exagerado, responde preguntas de su audiencia. Al final de uno de estos episodios, Doug cambió las tornas y formuló una serie de sus propias preguntas a las que los espectadores debían responder en sus propios videos de respuesta. Los mejores se mostrarán en el sitio. Entre los muchos participantes de la competencia no fue otro que Louis Lovehog. ¡Oh, Holland verdadero! Bienvenidos a Pregunta a ese tipo con el sombrero. No solo fue este el primer proyecto de video de Louis, sino que también fue la primera vez que apareció en ese tipo con las gafas y pareció encender un fuego dentro de él. El 30 de octubre de 2008 subió el primer episodio de En la cima de la cuarta pared. Esta fue una reseña de Spider-Man número 56, parte de la infame historia de la saga del clon del personaje, la cual ya había estado cubriendo dentro de los resúmenes de texto. ¡Feliz Halloween! Para este resumen, decidí que la mejor forma era mediante un video. Quería probar un formato distinto a los típicos resúmenes de texto. Profundicemos en Spider-Man sin adjetivos número 56 parte 3 de humo y espejos. El formato de estos videos era esencialmente idéntico a lo que ya se estaba publicando en su blog. También eran muy similares a lo que Doug Walker había estado haciendo como el crítico de la nostalgia. Louis simplemente se sentaba frente a la cámara detallando la trama de la historia que estaba cubriendo desde el principio hasta el final, mientras ocasionalmente intercalaba sus propios chistes y críticas. Al inicio, estos videos eran solo proyectos personales que subía a su web, pero todo cambió más tarde en 2008 cuando That Guy with the Glasses anunció que estaban buscando nuevo talento. Louis envió sus videos al gerente del sitio, Mike Michaud, quien accedió a darle un periodo de prueba. Mientras que el consenso general parece ser que Michaud hizo esto porque estaba impresionado con el talento de Lovehog, hay algunos detractores que afirman que solo se le dio la oportunidad porque ese tipo con las gafas necesitaba a alguien para revisar cómics en lugar de solo películas y videojuegos para agregar variedad. Después de que los primeros episodios se publicaron en el sitio, recibieron una recepción positiva suficiente para que Louis fuera contratado como colaborador a tiempo completo. Por supuesto, necesitaría un nuevo nombre. Cada crítico de Channel Awesome tenía un seudónimo por el que se conocía, y Louis sabía que solo había una opción adecuada. Volviendo al principio, sacó un apodo de las novelas de Angel Armor que escribió cuando era adolescente. Así comenzó el reinado de Linkara. La mayoría de lo que se presentó en la serie de videos Atop the Fourth Wall era lo que su audiencia ya esperaba de leer su blog. Sin embargo, había ciertas cosas que criticaría en los cómics que leía que podrían haber sido confusas para aquellos que habían estado siguiendo el contenido de Louis desde Lightbringer. A pesar de algunos del contenido sexual explícito presentado en su propio trabajo, parecía enfadarse increíblemente cuando aparecía en otros libros. Quizás sería mejor si no alentaras a una sociedad obsesionada con el sexo al hacer a un personaje desnudo con el simple propósito de tener tetas y nalgas en el cómic. Creo que no estás siendo irónico, sino grosero. Es obvio que a los creadores les habría gustado tener mujeres desnudas en esta situación. Si querían hacer un cómic erótico, ¿por qué no lo hicieron directamente? Para referencia, el cómic que está revisando en ese segundo clip se titula Cinnamon, una serie que muestra orgullosamente su objetivo de excitar al lector. Así que Linkara se está enfadando con un cómic que se anuncia como sexualmente explícito por el crimen de ser sexualmente explícito. Quizás recuerdes que, dentro de las páginas de The Lightbringer, Louis intercalaba ocasionalmente reseñas de cómics en la narrativa en curso. Bueno, ahora que tenía un programa principalmente enfocado en reseñas de cómics, decidió comenzar a intercalar una narrativa en curso ocasional en este nuevo medio creativo. Esto comenzó pequeño al principio, ya que reveló detalles sobre su personaje, como su pistola mágica. ¡Tienes que explicarlo! ¿Explicarlo? ¡Es magia! No tengo que explicarlo. Los espectadores modernos quizás ni siquiera recuerden una época en la que todos los críticos de medios en línea tenían sus propias armas únicas y participaban en tramas en las que tenían que luchar contra lo que estuvieran revisando esa semana.
Te aseguro que era un tropo muy común, y Linkara estaba a la vanguardia de ello. Dicho esto, él todavía solía tomar la leyenda interna de su programa mucho más en serio que sus contemporáneos. Este clip que mostraré ahora de un crossover posterior que hizo con el Nostalgia Critic lo explica bastante bien. No hago sketches en mi programa. Sí, aparecen al final de los videos peleas contra robots con desechos de Power Rangers. Hombre, esos no son sketches, eso realmente me sucede, ¿qué? Soy atacado regularmente por científicos locos, mis propios dobles y dioses monstruosos de otras dimensiones. Vivo con el miedo de que mi próxima reseña será la última, porque la fuerza es mucho más malvada y poderosa que yo. Tiene un rencor personal contra mí. Incluso incorporó a otros contribuyentes de Channel Awesome en sus tramas. Por ejemplo, uno de los primeros antagonistas recurrentes de Atop the Fourth Wall fue el Doctor Insano, un personaje que se originó en los videos de Noah Antweiler, también conocido como Spoonie. ¡Doctor Insano! Debí saber que tú estarías detrás de esto. Ser presidente de Estados Unidos nunca sería suficiente para ti. Por supuesto. Y ahora, utilizando el robot más poderoso jamás construido, aplastaré tus patéticos ejércitos y gobernaré el mundo. Posteriormente, a Dr. Insano se le unió un personaje similar pero distinto, Dr. Link Sano, también interpretado por Lewis. La gran mayoría de los personajes de Atop the Fourth Wall fueron interpretados por Lovehawk usando diferentes disfraces, y muchos de ellos toman una fuerte inspiración de otras fuentes. Su compañero robot Pollo tiene un sorprendente parecido a Tom Servo de Mystery Science Theater 3000, un programa del que Lewis no ha ocultado su amor. Aunque esto no es necesariamente algo malo, sí juega en la crítica que algunos han tenido de su trabajo de que es altamente derivativo, remontándose hasta los días de The Lightbringer. En su episodio revisando el cómic Secret Defenders No. 10. Lovehawk estrenó la nueva canción temática para Top the Fourth Wall, escrita e interpretada por el músico Vincent A. Tull A. Una versión de esta canción todavía se usa como la introducción de su programa hasta el día de hoy, aunque la letra ha sido cambiada para ya no mencionar a los creadores de cómics específicos por su nombre. Con el tiempo, Lewis amplió su repertorio de programas más allá de solo Top the Fourth Wall. Fuera de los cómics, también tenía un gran aprecio por la franquicia de Power Rangers, lo que lo inspiró a crear Historia de los Power Rangers. En esta serie, desglosó las tramas de cada era del programa, diseccionando a los personajes y explorando sus arcos a lo largo de las temporadas. En su mayoría a sus fans les gustaban estos videos, pero había algunos que quizás los disfrutaban un poco demasiado. Durante un intervalo particularmente largo entre cargas, los espectadores comenzaron a inundar a Lovehawk con comentarios preguntando cuándo sería la próxima entrega. Esto obviamente le resultó muy frustrante, ya que comenzó el siguiente episodio con un discurso que ahora vive en la infamia. Asistí a Power Morphicon Falcon, hice un final muy complicado para un episodio de Atop the Fourth Wall, publiqué videos adicionales en octubre más allá de mi carga de trabajo regular. Hice mi carga de trabajo regular, que consiste en un episodio de Atop the Fourth Wall cada semana, a pesar de las convenciones y otras dificultades. Una de esas dificultades fue mudarme a un apartamento. Esta diatriba, que más tarde se editó fuera del video disponible al público en el canal de Linkara, desde entonces ha sido apodada la diatriba de los Power Rangers por aquellos que disfrutan burlándose del crítico de cómics. El hecho de que dedicó casi 4 minutos seguidos de su video a despotricar contra personas que simplemente estaban tratando de interactuar con su contenido fue un concepto hilarante para muchos espectadores. De hecho, inspiró a Rocco del canal Mega 64 a crear su propia serie parodia llamada Historia de los Vengadores Voltados, en la que cada video consistía en él despotricando enfadado sobre por qué no había habido nuevos videos sin nunca realmente revisar el programa. Permíteme decir esto una vez más. Historia de los Vengadores Voltados no tiene un horario establecido. Los videos se harán cuando estén listos. Esta fue la primera vez en que Linkara captó la atención de personas más allá de su base de fans principal en Channel Awesome. Aunque no respondió públicamente a las bromas que se hacían a su costa, el hecho de que hiciera el despotrique de los Power Rangers en primer lugar le dijo a la gente todo lo que necesitaban saber.
Claramente Luis era alguien que se tomaba a sí mismo y a su trabajo muy en serio, y eventualmente incluso más eventos tendrían lugar para corroborar esta suposición. El 16 de mayo 2013 Lewis publicó un video titulado Especial. Por favor, deja que los anuncios se reproduzcan en su canal de YouTube. Últimamente, muchas personas han estado usando bloqueadores de anuncios que les impiden ver los anuncios en los videos de Blip, incluyendo los míos. Además, aquellos de ustedes que usan bloqueadores de anuncios pueden haber visto aparecer este mensaje, haciéndoles esperar 90 segundos para que comience nuestro contenido. Y además, varias personas están molestas por esto. Linkara no era el único que expresaba este sentimiento. Esta era una época en la que muchos creadores de contenido en línea pedían a su audiencia que desactivara ese molesto bloqueador de anuncios. Pero aún era un tema muy controvertido y la proporción de me gusta a no me gusta en esta subida es fácil de ver. Pedirle a la gente que desactive el bloqueador de anuncios no es efectivo. La subida no hizo nada para ayudar a Lovehawk con aquellos que ya estaban predispuestos a no gustarle, y las burlas solo continuarían empeorando. En junio de 2014, un usuario del foro de cómics y dibujos animados de Furchan publicó una caricatura de Linkara burlándose de su presunta actitud presuntuosa. En respuesta, un usuario anónimo que afirmó haber trabajado para Channel Awesome en el pasado contó una historia sobre un par de experiencias que tuvo con el crítico de cómics. En una convención hablando con un colega sobre una compañera de trabajo que me atraía en ese momento, Luis se acerca y se queda flotando. Hace esto mucho, se quedará junto a una conversación pero no participará. Luego de un tiempo al fin interviene. Luis, sabes que no deberías objetivar a las mujeres de esa manera. Yo, no lo estoy haciendo. Luis, ¿por qué hablas de ella entonces? Porque ella está empleada y desconozco la política de la empresa al respecto. Luis, bueno, quizás necesitamos una política más estricta para aquellos de nosotros que intentaríamos objetivar abiertamente a nuestro personal. Yo, Luis, cálmate. Amigo, Luis, por Dios. Luis, solo digo, quizás no deberíamos hacer que la mujer se sienta incómoda. Quizás deberíamos ser un poco más ilustrados sobre esto. De acuerdo, una historia más. Para contextualizar, en ese momento estaban grabando una película para Channel Awesome. Luis ensaya los diálogos para la escena del hotel donde todos quieren dormir. Brad, otro colaborador, sigue bromeando que deberíamos salir por la puerta y relajarnos en el bar del hotel, ya que la cámara ni siquiera está en nosotros en ese momento y ya hemos hecho nuestras escenas. Dirígete a la puerta, Luis. Detente. Brad, ¿qué? Luis. Ajá, ¿te das cuenta de que estamos en un set aquí? Brad se va. Parado allí a punto de dirigirse también a la puerta, Luis se vuelve loco. Luis. Es poco profesional simplemente dejar a otro actor hacer su escena solo. Estás siendo increíblemente grosero. Yo. Lo siento, amigo, pero mis escenas ya están hechas y estoy cansado. Voy a bajar. Luis. Bien, pero no exageres. Ve al bar. Relajándome con la gente allí abajo por un rato, Doug baja. Doug, mira, solo estoy bajando porque Luis quiere que lo haga. Bueno, realmente no sé. Supongo que solo hablar contigo, Brad. Oh, por Dios, Doug. Sí, mira, solo quédate para sus escenas y si pregunta, grité a ambos. ¿De acuerdo? Yo sí. Volviendo a la habitación, Luis está parado fuera de nuestra puerta. Luis, ya aprendiste la lección. Me río a carcajadas y me tengo que ir. Escucho a Brad despotricando contra él antes de irme. Todavía oigo a Luis fuera murmurando incivilizado, patético. Está resentido por 3 días. Es difícil confirmar la historia ya que no sabemos quién la publicó, pero coincidía con la opinión de la mayoría sobre Linkara. Nadie ha negado que sucedió. Cuando un fan preguntó en Twitter, Luis declaró que no tenía ni idea. Es posible que estuviera de un humor extraño y actuando raro, pero no puedo recordarlo específicamente. Puedo inferir de este tweet que si no recuerda si esto sucedió, significa que hizo cosas como esta tan a menudo que olvidó este caso en particular. Independientemente de su veracidad, la historia se extendió por internet y convirtió a Linkara en un meme una vez más. Hablando de memes de Linkara, el 15 de julio de 2014, la crítica de Nostalgia Critic sobre Blood Rain se publicó en Channel Awesome. Lo que se necesita entender es que esta película en particular proviene del infame cineasta alemán Uwe Boll.
Siempre que se discutía una película de Ball en el programa de los críticos, se consideraba tradición que se unieran a él Linkara y Spoonie. El video inició con una parodia de los críticos corriendo dramáticamente para ayudar al crítico nostálgico. Incluso, si nunca has visto este video antes, probablemente hayas visto el clip de Lewis corriendo a super velocidad directamente hacia la cámara con una expresión decidida en su rostro. Seamos honestos, aunque no sepas quién es, probablemente lo has visto. Ha cobrado vida propia como un GIF que aparece frecuentemente en las redes sociales. Este es uno de los pocos memes sobre él con los que Linkara parece estar bien, aunque admite que solía molestarle bastante. Hasta este punto, las bromas hechas a expensas de Louis Lovehog han sido golpes relativamente ligeros, pero todos estos palidecen en comparación con la información que pronto saldría a la luz. Para entender mejor un poco de historia, en 2010 un nuevo personaje llamado Iron Liz, interpretado por la amiga de Lewis, Elizabeth Shockley, comenzó a aparecer en Atop the Fourth Wall. Rápidamente se convirtió en un miembro central del elenco del programa, incluso sustituyendo a Linkara cuando fue secuestrado por el supervillano intergaláctico Lord Vice. También tenía su propio blog, conocido como The Foundry, donde revisaba juegos de rol de mesa fuera del programa. Los dos salieron por un breve periodo de tiempo antes de separarse en 2011. Liz se alejó en su mayoría del centro de atención después de esto, eligiendo en su lugar concentrarse en la universidad, pero dejó claro que no había mala voluntad entre ella y Lewis en ese momento. Avanzando hasta el año 2014, Liz realizó una entrevista en vivo en un stream con un ex colaborador de Channel Awesome llamado Lord Cat. Desafortunadamente, el video ha sido eliminado desde entonces y no parece haber ningún archivo de él, pero la información más relevante que se ha conservado es que ella se reveló como una mujer transgénero. Los críticos de Linkara celebraron la noticia. Algunos de ellos habían sospechado durante mucho tiempo que era cierto, pero ahora que Liz lo había confirmado, lo usaron como un pase libre para llamar a Lewis gay. Por su parte, el crítico de cómics supuestamente declaró: Liz siempre ha sido una mujer. El hecho de que ella tuviera un cuerpo de hombre no importa. Soy heterosexual. Debo aclarar, sin embargo, que el único lugar donde he visto esta cita escrita es en el sitio web creado por Trolls Enciclopedia Dramática, sin ninguna cita de dónde proviene, así que tómalo con un grano de sal. También quiero dejar claro antes de continuar que no estoy aquí para juzgar las preferencias sexuales del hombre, y su vida amorosa no es asunto de nadie más que el suyo. Sin embargo, las personas que se deleitaban acosando al crítico en línea por esto no estaban de acuerdo con el sentimiento, y pronto caería otra bomba que verían como una confirmación adicional de su creencia de que él era, de hecho, homosexual. A principios de 2015, los usuarios del tablero de televisión de 4chan estaban buscando un antiguo video de Linkara que uno de sus usuarios recordaba vagamente de años pasados. Aunque no encontraron lo que buscaban, terminaron descubriendo algo impactante. Se supone que las cuentas de Lewis en foros de pornografía tienen una década de antigüedad. No fue difícil descubrir que era él. No solo había puesto su nombre real, sino que en su biografía se describía a sí mismo como autor y artista del cómic Lightbringer. También incluyó un anuncio del libro como su firma en uno de los sitios. Tan pronto como se descubrió esto, los usuarios de 4chan se pusieron inmediatamente a investigar a qué le había estado dando rienda suelta Lewis a su cerdo amoroso. Los siguientes son ejemplos de títulos de obras que había marcado como favoritas en el sitio Literótica. Alfa masculino geriátrico seduce a padre de 2. Un hombre negro tiene una experiencia interesante. Ella seduce al marido, luego a la esposa. Controla a su hermana, madre vecino y a un extraño. Los veteranos encuentran a un chico lindo para recrear buenos tiempos. ¿Y cómo podríamos dejar fuera a muchas chicas con penes? Hay dos temas muy fuertes mientras se miran las capturas de pantalla rescatadas de estas cuentas. Uno, el amor de Lewis por ser dominado, y dos, su interés en mujeres con genitales masculinos. Aún así, todavía hay múltiples instancias en estas formas de Linkara proclamando que él no es gay. De hecho, a pesar de que se declaró a favor del matrimonio gay, aún expresó su creencia de que la homosexualidad era una elección. Algunos argumentarían que, si ese fuera realmente el caso, fue una elección que el propio Lewis hizo, ya que también hay ejemplos de él escribiendo ficción homoerótica.
Ahora, estas son solo las cosas que se archivaron correctamente en su momento, pero si eliges creer los rumores, son solo la punta del iceberg. Otras personas han afirmado que algunos de los otros temas que ahora están eliminados presentes en estos escritos eran sobre cadáveres, Muppets y M&M's verdes. Sin embargo, nuevamente, no he podido encontrar ninguna evidencia definitiva para corroborar esto, ya que incluso el sitio creado para archivar todos los descubrimientos del tablero de televisión ha desaparecido de Internet. Dicho esto, sería negligente si no mencionara que el propio Doug Walker incluyó 2 bromas similares a esto en un solo video de Nostalgia Critic, mucho antes de que pudiera haber sabido sobre... No debí molestar a alguien tan poderoso y guapo como tú. Ankara, ¿o estás diciendo que soy tan físicamente atractivo que te estoy volviendo gay en este momento? Sí, lo estoy. Por su parte, Louis solo ha abordado este tema brevemente. Al hacerse el descubrimiento, revisó frenéticamente sus publicaciones anteriores y borró todo lo posible antes de que se tomaran capturas de pantalla. Su único comentario sobre el tema fue una respuesta en Twitter a alguien que preguntó al respecto. De hecho, ¿sabes qué? Al diablo. Viejo sitio porno. Ahí está. Hecho. Sigamos con nuestras vidas. Esta publicación fue pronto eliminada, pero los detractores la trataron como confirmación de cada uno de los rumores que circulaban. Aunque esencialmente aquí es donde termina la historia, sigue siendo una de las cosas más citadas cuando la gente quiere burlarse de Linkara. Incluso las personas que no quieren burlarse de los demás basándose en sus fantasías sexuales tienen que admitir que es extraño cómo Louis ha criticado con frecuencia las obras de otras personas por incluir las más mínimas insinuaciones de sexualidad, mientras él ocultaba algo tan hardcore como esto en su pasado. Este parece un buen lugar para un limpiador de paladar, así que echemos un vistazo a más lore de Linkara. Hemos discutido brevemente un par de los villanos recurrentes en Atop the Fourth Wall, pero aún no hemos mencionado al enemigo definitivo del crítico de cómics, Mechakara. Espera un minuto, tú no eres Linkara. Oh, pero yo soy Linkara. Más o menos. Como su nombre lo indica, Mechakara es una versión malvada y robótica de Linkara, aunque eso es una simplificación excesiva. En realidad, es una versión de su amigo robot Puyo de un universo alternativo donde, de hecho, lo dejaré explicarlo. ¿De dónde diablos viniste de todos modos? ¿Tú? Recordarás que hace casi un año tu doctor insano experimentó con el hipertiempo cuando desató un cometa llamado Guerrero. Sus experimentos pusieron mi universo en contacto con los humanos. Déjame adivinar, ¿apocalipsis de robots? Oh, sí, la inteligencia artificial dio lugar a una raza de máquinas que fueron esclavizadas por el hombre. Entonces, ¿la Matrix? Mechakara se convirtió en el villano más duradero de Atop the Fourth Wall, llegando a aparecer incluso fuera del programa. En caso de que no lo sepas, en el pasado, Channel Awesome solía tener la tradición de hacer películas con todo el elenco de colaboradores del sitio, o al menos tantos como pudieran incluir. En su última película de 2012, To Boldly Flee, Mechakara fue uno de los principales antagonistas. Nostalgia Chic, Linkara, hay una reunión abajo y... Voy a darles a ustedes dos un... Más. ¡Eso! Ese clip en particular causó un poco de controversia detrás de escena. Se descubrió posteriormente que en el guión original de Doug Walker el chiste era mucho más explícito. Cerebro de cine, chica de la nostalgia. Linkara, hay una reunión abajo. Golpes sugerentes fuertes resonando a través de las paredes. Se escuchan sonidos de taladro y chirridos, puntuado por chillidos de chica y gemidos. Chica fuera de pantalla. No, No, no lo pongas ahí. Mechakara fuera de pantalla, no resistas, sométete. Una vergüenza impactada supera la cara de Film Brain. Film Brain, solo te daré un momento. Se alejó con una cara de sorpresa. Chick fuera de pantalla. Dios mío, tu corazón es de metal.
Dado lo que se insinuó con este diálogo, ninguno de los actores se sintió cómodo interpretando la escena como Rin. El guión fue cambiado después de algún debate, pero es discutible cuánto más suave es el chiste en la película final en comparación con el borrador original. Estas historias detrás de escena no se hicieron públicas hasta varios años después, pero hablaremos de eso en un momento. Tras To Boldly Flee, parecía que la era de las películas crossover masivas con todos los críticos favoritos de Internet había terminado. Pero Linkara decidió que aún no había terminado. En 2014, creó una campaña de Indiegogo para Atop the Fourth Wall, la película. Esto no solo se pretendía como una adición de larga duración a la leyenda de su propio programa, sino también una continuación de la historia de las otras películas de Channel Awesome. Aunque inicialmente pidió $40,000, terminó recaudando casi $64,000 al concluir la campaña. La película, que se estrenó el año siguiente, trata sobre Linkara desilusionándose con su vida, revisando malos cómics mientras lidia con el trauma de luchar constantemente contra deidades malvadas. Mientras tanto, el gobierno le encarga a él y a sus amigos rescatar a un grupo de astronautas varados utilizando su nave espacial. Comicron, aunque no lo había mencionado antes, a estas alturas no debería sorprenderte que Linkara tenga una nave espacial. Para las otras películas de Channel Awesome, aunque ocasionalmente abordaban temas serios, su objetivo principal era hacer comedias. La película de Luis tomó el enfoque opuesto. Había bromas, pero estaba claro que quería contar una historia seria de ciencia ficción y que sus personajes emprendieran viajes emocionales maduros. Casi realmente morimos. Y no estoy bien con eso. ¡Nadie lo está! No realmente, de todos modos. Nadie realmente quiere morir. Creo que las personas solo quieren su dolor o su miedo o lo que sea. Solo detente. Incluso el chico de los 90, un personaje creado puramente como una broma sobre el odio de Lewis hacia los cómics de esa década, tuvo un momento emocional sincero. Pero solo hace parecer que no tienes profundidad. Te sientes como una broma de una sola vez. Y si hay más en ti, ¿por qué no lo muestras? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Qué haces? No tiene sentido actuar como los demás. No sería yo mismo. Me divierto más así. Puede ser molesto, pero notarás que Linkara me mantiene a su lado a pesar de todo. Es porque él, Harvey y todos los demás son mi familia. Pronto se revela que el verdadero cerebro detrás de la desaparición de los astronautas fue Mechakara. El conflicto termina con una verdadera pelea épica hasta el final, completa con una rara palabrota F de Linkara. Pintaré estas paredes con tu sangre. Sí, jódete tú también. La película Atop the Fourth Wall ha sido quizás la producción más ridiculizada que Lovehawk ha lanzado jamás. Y aunque la escritura juega un gran papel en eso, también es imposible ignorar el diseño de producción. La mayor parte de la película tiene lugar en su casa, en el set de Comicron One que ya había estado usando para videos o en un almacén vacío. Los efectos especiales están al mismo nivel que lo visto en un episodio promedio de Atop the Fourth Wall. La forma final de Mechakara debería hablar por sí misma. Esto hizo que muchos se preguntaran, ¿por qué esta película costó $64,000? ¿Y si lo hizo, a dónde fue todo el dinero? Bueno, para intentar responder al menos parte de esa pregunta, vamos a tener que hablar sobre el hashtag Cambia el Canal. En 2018, muchos contribuyentes de Channel Awesome, incluyendo a Linkara, anunciaron que habían decidido separarse del sitio. Esto fue acompañado por un enorme documento de Google titulado No tan impresionante, en el que estos críticos en línea expresaron todas sus quejas con su antiguo empleador. Las afirmaciones hechas en este documento varían enormemente en gravedad, así que nos centraremos solo en lo que Lovehawk tenía que decir. Según él, el estudio que había reservado para filmar su película cobraba $1,000 por día. Lewis calculó que gastarían una sexta parte del presupuesto solo en la ubicación, ya que necesitarían 10 días para completar la filmación. Mientras buscaba otras opciones, preguntó a los superiores en Channel Awesome si podía usar su estudio. Sin embargo, esta solicitud fue denegada, ya que estaban preocupados de que interferiría con la filmación de los episodios de Nostalgia Critic y necesitarían supervisión en el set para el equipo de Atop the Fourth Wall.
Lovehawk describió este razonamiento como ridículo e insultante, preguntándose por qué simplemente no podían filmar episodios menos intensivos de Nostalgia Critic mientras él usaba el espacio. Aunque había muchas personas que tomaron su lado, los detractores acusaron las quejas de Lewis de ser algunas de las más mezquinas de todo el documento Not So Awesome. Pero esto estuvo lejos de ser la peor parte de la controversia en la que Linkara se encontró durante el drama de Change the Channel. Mientras la disputa se intensificaba, Brad Jones, también conocido como Cinema Snob, afirmó haber sido víctima de un swatting. Brad había sido una figura fija en Channel Awesome durante mucho tiempo, incluso actuando en Atop the Fourth Wall, la película, y fue una de las pocas personas que se quedó con el sitio después del éxodo masivo. Muchos de los creadores detrás del documento no tan asombroso intentaron negar o minimizar la historia de Brad. Entre estas personas estaba Lewis, quien declaró en Tumblr que el supuesto swatting no era más que un chequeo de bienestar. Luego llevó esto un paso más allá, dando un golpe indirecto a Brad al comienzo de su reseña de Spider-Man Scenes Past en 2020. Espera. ¡Hola! Oh. Oh. Dijo eso, ¿eh? Vaya, también inventó esa tontería, ¿eh? Ok, sí, que le den. En muchos aspectos, el movimiento de cambio de canal trajo una atención renovada a muchas de estas personalidades de Internet, cuyo tiempo en el centro de atención había desvanecido hace mucho tiempo. Y esto inevitablemente llevaría a más ridículo. Entra al canal de juegos de comedia, Oniplays. Oniplays. Ten cuidado, amigo. Tengo que decir, me encantó Linkara, ¿verdad? Estaba viendo varios lugares y vi a Linkara, la gran Linkara. Superé la cuarta pared y habló sobre el famoso discurso de los Power Rangers, ¿verdad? Dijo, saldrá cuando salga. Y eso nos gusta, saldrá cuando salga. A lo largo de los años, Linkara ha sido una fuente constante de risas para los chicos de Oniplays. Mientras que Chris O'Neill, el fundador del canal, insiste en que su aprecio por el trabajo de Lovehawk es genuino, parece que el amor no es mutuo. Durante la transmisión en vivo en 2021, se le preguntó a Lewis qué pensaba sobre las bromas que se hacían a su costa. Porque no tengo ningún deseo de pensar o hablar sobre Oniplays. Ni siquiera sé qué es eso. Son un youtuber que es el que es popular, que me ridiculiza constantemente, se burla de mí y aparentemente hacen una imitación de mí que a todos les encanta. Todos tienen que señalar, wow, su imitación de ti es tan precisa, que es tan improbable acerca de un mal crédito. Tarjeta esto solo llevó a más burlas de la única base de fans de Plays, quienes acusaron a Lewis de no poder reírse de sí mismo y de tomar estos golpes ligeros demasiado en serio. Algo que vale la pena mencionar es que otra de las figuras favoritas de internet de O'Neill para hacer bromas es el crítico de la nostalgia. Escribe un episodio de Crítico de la Nostalgia. La crítica se encuentra donde revisa el niño con el pijama de rayas. El otro problema es que la película es muy parcial. A diferencia de Lovehawk, Walker decidió aceptarlo en vez de luchar contra ello. ¿Qué tan hipócrita sería si digo, mira, a esta persona que no aprecia mi arte cuando literalmente me gano la vida? Burlarme del arte de los demás sería muy hipócrita de mi parte. Pero además de eso, es solo... Después de la polémica de Change the Channel, gran parte de Internet se puso en contra de Dog y apoyó a personas como Lewis. Pero ahora que han visto cómo cada uno de ellos respondió a las bromas hechas a su costa, las cosas han comenzado a girar en la dirección opuesta. Linkara es más que nunca el remate de un chiste, mientras que Nostalgia Critic es visto con mayor respeto de lo que ha sido en años. Incluso se le dio a Doc la oportunidad de hacer un cameo en el increíblemente exitoso dibujo animado Smiling Friends, co-creado por el miembro de Oniplay, Zach Haddle. Pero estas personas estaban lejos de ser las únicas que se burlaban de Linkara en 2021 al afirmar que la propiedad estaba técnicamente en dominio público. Una editorial llamada Dark Gift Comics lanzó una campaña en Indiegogo para el reinicio de Lightbringer. Incluso más interesante que eso fue la persona que anunciaron que lo escribiría, la gran Iron Liz. Lo que se necesita entender es que en los años siguientes a su separación, Lewis y Liz continuaron alejándose cada vez más.
Ella era una seguidora de movimientos en línea como Gamergate y más tarde Comicsgate, a ambos de los cuales él se oponía firmemente. Cuando se le informó en Twitter sobre lo que su ex estaba haciendo con sus viejos personajes, Luis tuvo esto que decir en respuesta. Bueno, si es la ex de la que estoy pensando ya era una mierda, así que eso no es sorprendente. Ella es, o al menos era, una gran seguidora de Trump. Habló mal de mi entonces novia, ahora esposa, y se asocia con personas terribles. No estamos en buenos términos. Al parecer es el fin de la relación para la expareja. Luis ha decidido no comentar más y Liz pidió a sus fans que lo dejen tranquilo. En cuanto al reinicio de Lightbringer, la campaña fue lo suficientemente exitosa para obtener un segundo volumen, aunque su impacto no parece haberse extendido más allá de sus seguidores originales de Indiegogo. Actualmente, Linkara sigue haciendo prácticamente lo mismo que siempre. Sentado en el mismo sofá, usando el mismo sombrero fedora y revisando cómics con el mismo formato, sus vistas están lejos de ser espectaculares. Pero el hecho de que su audiencia principal se haya mantenido con él todo este tiempo y continúan apoyándolo en Patreon significa que probablemente está ganando suficiente dinero para justificar la existencia continua de Atop the Fourth Wall. Ya sea que pienses que las críticas hacia él están justificadas, o si crees que todas las bromas que se hacen a su costa son simplemente acoso, es difícil negar que hay algo reconfortante en el hecho de que el show de Linkara apenas ha cambiado en casi 2 décadas. Llámalo una reliquia de una era pasada si quieres, pero hay algo nostálgico en ir al canal de YouTube de Atop the Fourth Wall y ver que Louis sigue allí haciendo lo que hace. Ámalo u ódialo, es consistente, solo evita preguntarle sobre el próximo episodio de Historia de los Power Rangers.